En 1981, Nissan tomó una decisión que los perseguiría durante décadas. Mataron a Datsun, no a los autos en sí, el nombre. Un nombre que millones de estadounidenses habían llegado a amar. Un nombre que se había convertido en sinónimo de asequible, transporte confiable. Y en su lugar, Nissan, una palabra que no significaba nada para el comprador promedio. Una corporación, un cambio de marca que costó más de $200 millones y casi destruyó todo lo que la empresa había construido. Esta es la historia de cómo uno de los fabricantes de automóviles japoneses más exitosos se convenció a sí mismo de cometer suicidio de marca. En el camino, encontraremos ingeniería brillante, una arrogancia catastrófica y una lección de marketing que toda escuela de negocios debería impartir. Así que, comencemos. Pero primero, ¿de dónde salió Datsun? La historia comienza en 1911 en Tokio. Una empresa llamada Kaishinsha Motor Car Works comenzó a producir automóviles pequeños. El fundador, Masuhiro Hashimoto, había estudiado ingeniería en los Estados Unidos y regresó a Japón con el sueño de construir automóviles que la gente común pudiera pagar. El primer vehículo salió de la línea de salida en 1914. Se llamaba DTI, nombre que provenía de las iniciales de los tres inversores principales de la empresa: Den, Aoyama y Takeuchi. Dati. Bastante simple. Ahora bien, la palabra DAT también significa rápido o ágil en japonés, lo cual fue una agradable coincidencia. Pero aquí es donde se pone interesante. En 1931, la compañía introdujo un modelo más pequeño y más coche asequible. Lo llamaban el hijo de DAT, Datsun, Datsun N. ¿Lo entiendes? El hijo de DAT. Inteligente, ¿verdad? Pero había un problema. En japonés, la palabra son suena como la palabra para pérdida. No ese es precisamente el mensaje que quieres transmitir al vender coches, así que lo cambiaron. Datsun se convirtió en Datsun, Datsun Sol, como en el sol naciente de la bandera japonesa. Mucho mejor. En 1934, la empresa se fusionó con Nihon Sano, que con el tiempo se convirtió en Nissan Motor Company. Pero el nombre Datsun se mantuvo para las exportaciones. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba en ruinas. La economía estaba devastada, las fábricas estaban bombardeadas y la industria automotriz era prácticamente inexistente. Pero los japoneses son, ante todo, resilientes. En la década de 1950, Nissan se había recuperado y tenía la vista puesta en el mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Los primeros Datsun llegaron a las costas estadounidenses en 1958 y sinceramente no eran impresionantes. Pequeños, con poca potencia y algo feos para los estándares estadounidenses. Detroit producía enormes yates terrestres con motor bocho, y aquí llega este pequeño coche japonés importado que parecía un coche de juguete. Nadie lo tomó en serio, pero Datsun tenía algo especial que los autos estadounidenses no. Eran baratos, muy baratos, y eran confiables. Mientras que los autos estadounidenses, aunque ya se estaba oxidando después de unos años y se averiaba cada 2 semanas, el Datsun seguía funcionando. La calidad de construcción era mejor, la ingeniería era más precisa y el consumo de combustible estaba muy por delante de cualquier cosa que saliera de Detroit. A lo largo de la década de 1960, Datsun poco a poco se fue ganando seguidores, no entre los compradores convencionales. Seguían siendo fieles a Ford y Chevy, pero entre los universitarios, estudiantes, jóvenes profesionales y cualquier persona que no pudiera permitirse un coche americano de lujo, pero que aún necesitara un medio de transporte fiable, Datsun se convirtió en el coche para la gente que era práctica en lugar de llamativa, y eso resultó ser un mucha gente. Luego llegó 1970 y todo cambió. Datsun presentó el Touareg 40Z. Y miren, podría pasar una hora entera hablando de este auto, pero te daré la versión corta. Era un coche deportivo de verdad, genuino, honesto, de Dios, elegante, precioso, con un motor de 6 cilindros en línea de 2.4 litros que producía 151 caballos de fuerza.
Parecía un coche que debería costar $50,000. Costó $3,426. Eso equivale aproximadamente a $28,000 actuales. A modo de comparación, un Jaguar Ape, el coche con el que más a menudo se comparaba al 240Z, costaba casi el doble. El 240Z fue toda una revelación. Las revistas especializadas en coches se volvieron locas. Sports Car Graphic lo calificó como el mejor coche GT del mercado. Road and Track dijo que era la invasión japonesa del mercado de autos deportivos, y los compradores estuvieron de acuerdo. En su primer año completo, Datsun vendió más de 16,000 unidades del 240Z solo en Estados Unidos. Para 1975, ya habían vendido más de 150,000. Lo que pasa es que el 240Z no solo se vendió bien, cambió la forma en que los estadounidenses pensaban sobre los autos japoneses. Antes del Z, los coches japoneses eran vistos como baratos, confiable, aunque quizás un poco aburrido. Después del Z, los autos japoneses se pusieron de moda. Datsun ya no era solo una marca económica, eran un verdadero jugador, y seguía mejorando. La crisis del petróleo de 1973 golpeó, y de repente, esos enormes motores bocho estadounidenses ya no parecían tan atractivos. Los precios de la gasolina se cuadruplicaron casi de la noche a la mañana. La gente hacía cola durante horas solo para llenar sus depósitos. Y ahí estaba Datsun ofreciendo coches de bajo consumo que conseguía 30 millas por galón, cuando los coches americanos tenían suerte de conseguir 12. A finales de la década de 1970, Datsun vendía más de 500,000 de coches al año en Estados Unidos. Se habían convertido en la marca de importación número 1 por delante de Toyota, por delante de Volkswagen, a la cabeza de todos. El nombre Datsun estaba por todas partes. Estaba en los coches de carreras, en las vallas publicitarias, en el parachoques, pegatinas de millones de propietarios satisfechos. La gente adoraba sus Datsuns. Realmente me encantaron. Había una conexión emocional que la mayoría de las marcas de automóviles matarían por tener. Y luego alguien en la sede de Nissan en Tokio consiguió una muy mala idea. Verás, esto es lo que pasa con el pensamiento corporativo. A veces tiene sentido en el papel, pero completamente ignora la realidad humana. Y este es uno de esos momentos. Para 1980, Nissan se enfrentaba a una crisis de identidad. En Japón, los automóviles se vendían bajo la marca Nissan. En Estados Unidos y en la mayoría de los mercados de exportación, se vendían como Datsun. En algunos países, se vendían con ambos nombres simultáneamente. Era un lío. Desde un punto de vista puramente corporativo, esto era un problema. ¿Cómo se construye una marca global cuando la mitad del mundo ni siquiera la conoce? ¿Conoces tu nombre real? Los ejecutivos de Nissan analizaron esta situación y concluyeron que necesitaban unificarse bajo una sola marca global. Y dado que Nissan era la empresa matriz, Nissan sería el nombre que se mantendría. Ahora, quiero que piénsalo por un segundo. Datsun había pasado más de 20 años construyendo reconocimiento de marca en Estados Unidos. 20 años de publicidad, 20 años de éxito en las carreras, 20 años de clientes satisfechos que les dicen a sus amigos y familiares que compren un Datsun. El nombre tenía valor real, un valor tangible de miles de millones de dólares, y Nissan decidió desecharlo. La decisión se anunció en 1981. Durante un periodo de 3 años, el nombre Datsun se eliminaría por completo. Para 1984, todos los automóviles vendidos en Estados Unidos llevarían solo el Nissan insignia. La empresa destinó más de $200 millones. Algunas estimaciones hablan de cerca de 500 millones para gestionar la transición. La llamaron la campaña Datsun. Nos sentimos impulsados hacia Nissan. Si has llegado hasta aquí, probablemente te guste este tipo de cosas. Una pregunta rápida: ¿desde dónde estás viendo esto? Déjalo en los comentarios. Y oye, suscríbete si aún no lo has hecho. Hacemos esto todas las semanas. Bien, aquí es donde empieza a desmoronarse. El problema era fundamental. Nadie en Estados Unidos sabía qué era Nissan. Para el comprador promedio de automóviles, Datsun era la marca en la que confiaban. Datsun era la marca que les recomendaba su vecino.
Datsun era la marca que fabricaba ese genial Z-Car. Nissan nunca escuchó. ¿Es una empresa nueva? ¿Es coreana? ¿Qué pasó con Datsun? La confusión fue inmediata y devastadora. Los concesionarios informaron que los clientes entraban mirando los emblemas de Nissan en los autos y preguntando qué había pasado con el inventario de Datsun. Algunos compradores evitaron activamente los nuevos Nissan porque no reconocían la marca. Asumieron era un producto inferior o una empresa completamente diferente. Y esto es lo que realmente me vuelve loco de todo esto. Nissan sabía que esto sería un problema. Realizaron estudios. La investigación mostró que el reconocimiento de marca de Datsun era del 85% entre los automóviles estadounidenses compradores. El reconocimiento de marca de Nissan era de aproximadamente el 2%. Conocían las cifras y aún así lo hicieron. El razonamiento, por lo que puedo ver, fue algo así. Sí, sufriremos un revés a corto plazo. Sí, los compradores estarán confundidos inicialmente. Tener una marca global unificada valdrá la pena, pero a largo plazo, ahorraremos dinero en marketing. Tendremos una identidad corporativa más clara. Con el tiempo, todo el mundo conocerá Nissan. Lo que no tuvieron en cuenta fue cuánto tiempo tardaría finalmente y cuánto daño se produciría mientras tanto. Entre 1982 y 1987, la cuota de mercado de Nissan en Estados Unidos cayó significativamente. Las cifras exactas dependen sobre quién lleva la cuenta, pero la mayoría de las estimaciones sugieren que perdieron entre el 20 y el 30% de su volumen de ventas. Toyota, mientras tanto, mantuvieron su nombre y siguieron creciendo. Honda mantuvo su nombre y siguió creciendo. Las importaciones que lucharon a principios de la década de 1980 se tomaron decisiones de marca confusas, pero el daño fue más profundo que solo las ventas. Números. Datsun había construido algo especial, una comunidad. Había clubes Datsun por todo Estados Unidos, entusiastas de las carreras quienes juraban por sus autos Z, compradores de autos económicos que habían comprado 3 o 4 Datsun seguidos porque confiaban en la marca. Toda esa buena voluntad, toda esa lealtad, toda esa conexión emocional, Nissan la rompió de la noche a la mañana. Piensa en lo que eso debe haber sentido un propietario de un Datsun de larga data. Has conducido solo Datsuns durante 15 años. Has recomendado la marca a todos los que conoces. Tienes una gorra Datsun, una chaqueta Datsun, tal vez incluso un póster de Datsun Racing en la pared de tu garaje. Y entonces, un día, entras en el concesionario donde vas a comprar tu próximo coche. Y el vendedor te dice que Datsun ya no existe. Los coches son iguales. Se fabrican en las mismas fábricas por los mismos trabajadores. Pero el nombre, la identidad, aquello a lo que eras leal, se ha ido. ¿Te sentirías traicionado? Mucha gente se sintió así. La ironía es que Nissan ni siquiera ahorró dinero en la transición. La campaña de cambio de marca costó una fortuna. Los letreros de los concesionarios tuvieron que ser reemplazados. Los materiales de marketing tuvieron que ser completamente rediseñados. El departamento de publicidad tuvo que trabajar horas extras para explicar a los clientes confundidos que Nissan era Datsun, Datsun era Nissan, y por favor sigan comprando nuestros autos. Algunos analistas han estimado que el costo total del cambio de marca, incluyendo las pérdidas en ventas y cuota de mercado, superaron los $1.000 millones. ¿Y qué ganaron? Una marca global unificada que los consumidores no reconocían ni en la que confiaban. Ahora, para ser justos, Nissan finalmente se recuperó. A finales de la década de 1990, la marca Nissan finalmente logró el reconocimiento que alguna vez tuvo Datsun, pero tardó 15 años. 15 años reconstruyendo lo que ellos mismos habían destruido voluntariamente. E incluso entonces, cabe preguntarse, ¿habría sido Nissan aún más grande si hubiera conservado el nombre Datsun? ¿Habrían superado a Toyota como la importación japonesa número 1? Nunca lo sabremos.
Lo que sí sabemos es que los ejecutivos que tomaron esta decisión fueron pensando como contadores, no como especialistas en marketing. Estaban mirando organigramas y eficiencia global en lugar de mirar sus clientes. Vieron una inconsistencia en la denominación como un problema que debía resolverse en lugar de reconocer que la denominación la diferencia era en realidad una fortaleza. En Estados Unidos, la gente adora Datsun. Ese cariño valía más que cualquier coherencia en la imagen de marca de la empresa. Aquí hay una lección que se aplica mucho más allá de la industria automotriz. Las marcas no son solo logotipos y nombres, sus relaciones, sus recuerdos, sus emociones. Cuando alguien dice que conduce un Datsun, no solo está describiendo un vehículo, está expresando una identidad. Se están conectando con una comunidad de otros propietarios de Datsun. Se basan en décadas de publicidad, tradición en las carreras y recomendaciones de boca en boca. No se puede simplemente cambiar eso y esperar que nadie se dé cuenta. Nissan aprendió esta lección por las malas. Y para su crédito, finalmente reconocieron el error. En 2012, Nissan recuperó el nombre Datsun para mercados emergentes como la India, Indonesia y Rusia. La idea era crear una marca de bajo costo para compradores de automóviles primerizos, separada de las marcas más premium, gama de Nissan. Fue una admisión implícita de que el nombre Datsun aún tenía valor incluso después de 30 años de letargo. Pero incluso ese resurgimiento fue efímero. Para 2022, Nissan anunció que descontinuaría el Datsun. Nuevamente, la marca. Las ventas habían sido decepcionantes y la empresa decidió centrar sus recursos en su negocio principal, Nissan Productos. Datsun, al parecer, finalmente había muerto para siempre. Excepto que eso tampoco es del todo cierto. El nombre sigue vivo en el corazones de entusiastas. Los autos Z, el 240Z, 260Z, 280Z, ahora son clásicos. Valen más hoy que lo que costaron cuando eran nuevos. Los clubes Datsun todavía se reúnen. Los coleccionistas todavía restauran camiones y sedanes Datsun antiguos con mucho cariño. La marca puede, aunque se haya anunciado oficialmente su descontinuación, la comunidad se niega a dejar que muera. Y eso creo es lo más revelador. Todo un poco. Los ejecutivos de Nissan pensaron que podían acabar con una marca con un memorándum y unos nuevos emblemas. No lo hicieron. Entienda que las marcas existen en la mente de los clientes, no en la sede corporativa. No puede borrar la percepción que la gente tiene de ellas. Recuerdos. No puedes borrar las buenas experiencias que tuvieron. DCC, NSCI. Puedes cambiar los letreros de tus concesionarios, pero no puedes cambiar cómo se siente la gente. Datsun, en un sentido muy real, nunca murió realmente. Simplemente pasó a la clandestinidad. Y uno de las personas que tomaron la decisión, Takashi Ishihara, el presidente de Nissan, quien impulsó el cambio de nombre, se retiró en 1985. Fue reemplazado por ejecutivos que tuvieron que lidiar con las consecuencias durante años. La decisión ahora está siendo estudiada en las escuelas de negocios. Se utiliza como caso práctico para ilustrar cómo no gestionar las transiciones de marca. No es precisamente el legado que nadie desearía. Nissan es hoy una empresa exitosa. Fabrican buenos coches. El coche Z actual, ahora en su séptima generación, es un digno sucesor del 240Z que lo inició todo. Pero hay una versión de historia donde nunca cometieron ese error de cambio de marca. Una versión donde Datsun sigue siendo uno de los nombres más queridos en la historia automotriz estadounidense, donde la lealtad a la marca nunca flaqueó, donde los costos de la transición se destinaron a ingeniería e innovación en lugar de control de daños. Esa versión de la historia no sucedió porque alguien miró una hoja de cálculo y decidió que la coherencia corporativa era más importante que conexión con el cliente. Y esa es la historia de Datsun. Cómo una marca que dominó su mercado durante 2 décadas fue casi destruido por sus dueños. Es un recordatorio de que las empresas existen para servir a los clientes, no para organigramas, y que a veces la mayor amenaza para una empresa no es la competencia. Es la ejecutivos en su propia sede que creen saber más que las personas que compran sus productos. Suscríbase si desea más y hágamelo saber en el comentarios. ¿Habías oído hablar de Datsun antes? Cuídate y nos vemos en la próxima.